queremos analizar qué nos dicen los últimos datos sobre la amenaza que supone este virus y también el rol internacional para abordar esta crisis con alguien que controla a la perfección ambos campos. Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirectivo de la OMS. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Lo último, 5 casos confirmados de los 8 sospechosos. La OMS ha dicho claramente que creen que van a salir más casos. Con los datos que tenemos ahora mismo, ¿qué nivel de distribución de virus y contagio podríamos esperar? Bueno, lo primero es señalar que este es un brote de hantavirus de la variedad andina en un barco en el medio de aguas territoriales. Y todo eso lo digo porque tiene implicaciones para la pregunta. El primer asunto es que tenemos que entender que esta variedad del hantavirus sí puede transmitirse de persona a persona. El conocimiento hasta ahora dice a través de contactos muy estrechos. Tenemos que ver si eso es así o hay algo más, como el caso de la azafata holandesa, porque puede haber estado en contacto no necesariamente estrecho con la persona que viajó y que ya ha fallecido. Es decir, tenemos que seguir mirando y observando, pero sabemos que hay transmisión de persona a persona con esta variedad de hantavirus. La segunda cuestión es entender que hay un periodo de incubación que es largo, que puede durar hasta casi 8 semanas. Y esto implica que quien hoy no tiene síntomas en el barco puede tenerlos en 2, 3 o 4 semanas. Y de ahí la importancia de las cuarentenas y de que se cumplan a cabalidad como una medida importantísima de salud pública que protege a las personas mismas, a sus familiares y a la gente de su entorno y a la posibilidad de que se disemine la información, perdón, la infección al resto de la población circundante. Entonces, todo esto lo digo porque es crucial en el control de este brote epidémico, que no supone riesgos para la población general, que no hay que temer que en Canarias esto vaya a diseminarse, que no es el coronavirus que se transmite por aerosoles, que no entraña un peligro pandémico como lo fue el coronavirus. Hay que entender que lo que hay que hacer es controlar muy bien esto a través de protocolos como los que se están aplicando, por un lado, y a través de la cuarentena muy rigurosa, no solo en España, sino en todos los países a donde se remitan los pasajeros que van a ser evacuados. Entonces, yo creo que es muy importante entender esta globalidad para entender que además, como lo dijo la ministra de Sanidad y como lo dijo el experto hace un momento en materia de derecho sanitario, hay instrumentos jurídicos para darle un carácter de obligatoriedad a la cuarentena cuando constituye el riesgo una amenaza de salud pública. Desde el inicio de semana, en general, bueno, pues se está explicando, esta misma tarde también, que el contagio se produce por contactos muy estrechos entre personas. Ha dicho también Tedros esta tarde, estrechos y prolongados. Pero claro, es que lo apuntaba usted, sabemos el caso de esa azafata ingresada por un nuevo posible contagio que había estado en contacto con una de las fallecidas. El contacto que podemos pensar de una azafata no lo definiría como estrecho. Entonces, No, claro. ¿estamos ante una cepa más fácilmente contagiosa o cómo explicamos esto? A ver, en rigor no lo sabemos y tenemos que ponernos a saberlo muy pronto para precisamente aplicar las correctas medidas preventivas. El conocimiento hasta ahora es contacto estrecho, mucho más parecido al contagio que se producía, por ejemplo, con ébola, en donde era importante el contacto estrecho, los fluidos corporales, los abrazos que se le daban a las personas fallecidas en los ritos funerarios del occidente de África, pero hoy no sabemos hasta qué punto es ese grado de contacto estrecho o puede haber más vías de transmisión de persona a persona, tal como plantea la hipótesis de una posible transmisión de menos contacto estrecho, pero sí exposición que representa la azafata. Yo creo que lo que es muy importante es explicar muy bien que la letalidad que puede tener esta variedad de hantavirus y esta infección por hantavirus es de hasta el 30-40%. Es decir, que 4 de cada 10 personas que se infectan pueden fallecer o fallecen, de hecho, y que entonces esto le da una severidad mucho mayor que otras infecciones, que el propio COVID. No tenía la COVID-19 esa tasa de letalidad. Pero la diferencia es que esto no se transmite de manera generalizada a todas las personas, no se transmite por el aire, quiero decir, por los aerosoles que puedan estar en suspensión en el aire, y esto
nos hace ver que, por ejemplo, el riesgo en estos momentos para la población canaria es prácticamente nulo, que no hay que ir por ese camino, que se está tomando una acción pues con la certeza de que esto no va a suponer un peligro real, que se han valorado los riesgos y que lo que hay que hacer es esa evacuación y Mm. repatriación de los españoles al hospital militar para las unidades de aislamiento y de los otros ciudadanos a sus países de origen. Por ahondar un poco con esto que nos tiene un poco preocupados a todos, porque Lógico. inevitablemente echamos un poco la vista atrás, la facilidad o no de contagios, que precisamente esta tarde, no sé si usted ha tenido ocasión de leerlo, pero El País publica una información en la que cuenta un brote de hantavirus en 2018 en una fiesta en Argentina que dejó 11 muertos, 34 infectados y que esta circunstancia, este episodio, confirmó la existencia de contagios sociales y también de personas supercontagiadores. Definitivamente, definitivamente. Ese conocimiento lo tenemos en especialmente las infecciones que se han producido en Argentina, Chile, Bolivia, con la variedad andina. Es decir, que es muy intenso el contagio y muy severo el problema que puede causar letalidad. Ahora, ¿cuál es el grado específico del contacto próximo? Eso todavía yo creo que tenemos que desentrañar y este brote nos va a hacer aprender mientras vamos armando los dispositivos preventivos. Pero yo creo que debemos estar preparados para entender que el contagio está ahí presente, el riesgo de contagio está ahí presente, que hay que propiciar el aislamiento de los casos, de las personas que pueden ser infectados asintomáticos y que hay que propiciar la cuarentena de forma definitiva y no verlo como un capricho Sí. del sector sanitario, sino como un deber de la autoridad sanitaria para garantizar que esto no se disemine a más personas. Todo esto nos lleva a esa necesidad de rastrear también a los pasajeros que estuvieron en el Así barco. es. ¿A qué riesgo expone las semanas que estas personas han estado fuera haciendo sus vidas, junto a que el periodo de incubación, como estamos explicando, sin síntomas puede ser muy largo? Así es. Yo creo que el rastreo es fundamental de estas personas que abandonaron el barco en Santa Elena. Debo decir que desde mi punto de vista no es un tema únicamente de la naviera, sino que la autoridad sanitaria británica, porque Santa Elena es un terreno británico, tiene que involucrarse en este rastreo, es muy importante, como tendría que ser en cualquier evacuación en otro territorio. Es decir, no podemos dejarle esa medida de salud pública internacional únicamente a la naviera. La naviera tiene que cooperar y facilitar todo lo que sea posible. Ahora bien, este tema del periodo de incubación es muy importante porque desde mi punto de vista lo más probable es que tengamos ya casi un tercer ciclo de contagio epidémico, que las personas que iniciaron la infección en el barco se habían contagiado en alguna excursión andina antes de abordar el barco, que después en el barco hubo contagio con personas con contacto estrecho, desde el médico hasta la compañera de camarote, pero no sabemos todavía el número de contagios, por eso la OMS dice puede haber más casos, que puede haber existido de este segundo ciclo a un tercero entre las 144 personas que hoy están en el barco. Y la única manera de saberlo es a través de una cuarentena prolongada de prácticamente 6 semanas o alrededor de 6 semanas y, por otro lado, haciendo pruebas serológicas y haciendo PCRs para ver si hay personas infectadas asintomáticas y extremar las medidas de precaución. Pero aquí estamos ante un escenario en donde es muy importante entender que esto trasciende las fronteras nacionales, que este es un tipo de crisis para lo cual está diseñado el Reglamento Sanitario Internacional, que busca la colaboración de los estados para poder controlar, atajar un brote epidémico como este. Y por eso, pues tiene que haber la colaboración con el Centro Europeo de Control de Enfermedades, la OMS, las autoridades sanitarias de Países Bajos, de Reino Unido, de Sudáfrica, donde está una persona ingresada, de Suiza, donde hay otra persona ingresada, y facilitar el rastreo y el intercambio de información. Ahora bien, esta situación en Santa Elena sí que amerita un rastreo especial e insisto, yo creo que la propia OMS debe pedir Mm. a la autoridad sanitaria británica que se involucre en mayor grado
y no solo dejarlo en manos de la naviera. Claro, porque para este traqueo es crucial la cooperación internacional y precisamente pues nos estamos acordando todos estos días de que Argentina, donde estuvo el crucero, se salió de la Organización Mundial de la Salud con Milei. ¿Esto puede Exactamente. afectar a la investigación o a la contención? Yo creo que este episodio nos muestra claramente que la salida de Estados Unidos de la OMS y del Reglamento Sanitario Internacional, yo creo que eso es muy importante, y la salida, pues yo diría, ridícula y de imitación que hizo Argentina a través del gobierno de Milei de también abandonar el Reglamento Sanitario Internacional y la OMS, hacen que estos países, y en este caso específico Argentina, no esté en condición de colaborar adecuadamente con el Reglamento Sanitario Internacional, de rendir la información necesaria, de cooperar en los mecanismos. Y eso es lo que debemos evitar, que yo creo que deben quedarse solos esos países que han abandonado la OMS, algún día recapacitarán y volverán al redil, pero en estos momentos Sí. lo que es importante es extremar la cooperación internacional. Pues es que, Yo creo que de todos modos ocurrió un fenómeno aquí, que es que de principios de abril hasta principios de mayo hubo mucho silencio por parte de la naviera y por parte de la autoridad sanitaria británica después del desembarco en Santa Elena y de la autoridad sanitaria del Reino Unido, de los Países Bajos, en la medida en que el navío tiene una bandera holandesa. Y pero que apenas el 2 o 3 de mayo se informó a la OMS y se informó al Centro Europeo de Control de Enfermedades de este brote, no durante el mes de abril. permíteme un segundo, porque le estaba ahí yo tratando de cortar, porque justo cuando estaba comentando el tema de Estados Unidos y Argentina, que reconsideren, es que lo ha dicho Tedros, el director de la OMS, esta misma tarde. Quiero escuchar las declaraciones, cómo exactamente hacía referencia a lo que usted, señor López Acuña, nos estaba comentando aquí en directo. Vamos a escuchar estas declaraciones. Argentina and the US are affected, I think they will reconsider their decisions because they can see how important universality is for health security. Because viruses don't care about our politics. A los virus no les importa la política, Así es. independientemente de la cooperación internacional. Entiendo que a ellos también les pone en una situación de mayor debilidad por las necesidades que pudieran venir, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo creo que tenemos que entender que la seguridad sanitaria mundial implica la participación de todos, la colaboración de todos, que ningún país puede pensar que puede ser una excepción, que, no, que nadie es una isla en un sentido, ningún país, y que tenemos la necesidad de mecanismos multilaterales de cooperación que pues evidencian ahora claramente la miopía de las medidas de Trump y de las medidas de Milei. Pues Daniel López Acuña, epidemiólogo, muchísimas gracias por todas sus explicaciones. No nos gusta tener que volver a llamarle por estas cuestiones, pero le agradecemos muchísimo su conocimiento. Un placer siempre. Encantado. Adiós.